me permite una respuesta a la pregunta que hacía recién, ¿no? ¿Qué quiere decir esa cantidad de niños pobres en la Argentina? Eso quiere decir que solamente con tan altos niveles de corrupción como ha tenido la Argentina en los últimos 12 años se puede llegar en un país como el nuestro, con una capacidad de alimentación y condiciones extraordinarias, a tener esa cantidad de niños pobres. Eso es lo que nosotros planteamos siempre. Cuando yo peleo contra la corrupción, no lo hago como una cuestión moral, la verdad. La corrupción ha tenido y tiene costos sociales y humanos, que son los millones de chicos en situación de pobreza, con hambre, más la gente que se muere en las rutas que no se terminan porque se roban la plata, más los que no tienen vivienda porque se la llevaron en episodios de corrupción, más los que se mueren o viajan hacinados en un tren porque se llevan la plata. Entonces hay que empezar a pensar eso, pero como sociedad tenemos que empezar a reflejarnos en eso y explicar que esas cosas pasan también por la enorme convalidación que la sociedad ha tenido con esto, ¿no? Esto es verdad, con usted alguna vez lo hablamos, ¿no? La sociedad vota a dirigentes corruptos y esto es algo de lo cual en la sociedad argentina como tal, más allá del que lo haga y el que no lo haga, como comportamiento debe evaluarlo, debemos, ¿no?, hacernos cargo. Y yo creo que estamos frente a un desafío enorme que es, antes que nada, reconstruir institucionalmente y éticamente la Argentina, ¿no? ¿Qué futuro le ve a Lázaro Báez usted? El que tiene, a mí me da la impresión que no tiene un futuro, por lo menos en lo inmediato, que no sea preso. Creo que los elementos cada vez son más contundentes, más reafirmantes respecto de sus responsabilidades, la ilegalidad que tiene su patrimonio, ¿no? Ese enorme patrimonio que vamos viendo paso a paso. El dato más relevante de los allanamientos que hizo el fiscal Marijuán en el sur fue demostrar claramente otro mecanismo de lavado de dinero, que es, bueno, ya no podían tal vez ocultarlo de otra manera, llevar la plata a Suiza, entonces empezaron a comprar inmuebles y a construir esas casas lujosas sin que ni siquiera tuvieran uso, ¿no? Ahora hay que tener algún cuidado con esto, porque yo escucho que hay también como mucho ruido sobre si se va a arrepentir, si va a hablar. Y yo creo que hoy la estrategia es callarse la boca y en tal caso, pienso, es una especulación mía, abogada, además, quedarse con una pena no tan grande y salir dentro de 3, 4 años a disfrutar de la fortuna, o dejarle la fortuna que la disfruten sus hijos y él, bueno, quedarse 3, 4, 5 años en la cárcel y cuando sale tiene esa fortuna. Entonces hay que ser muy cuidadosos. La pena de cárcel por sí sola no resuelve nuestros problemas, es decir, ¿no? Usted tiene la convicción que hay que hacer devolver esa plata de alguna manera. Sí, no, y hay que avanzar mucho más en la investigación y sobre todo en la vinculación que existe entre Lázaro Báez, que de última es un empresario delincuente, pero eso solamente se pudo producir si tuvo la connivencia, la complicidad y la sociedad de los funcionarios públicos del más alto nivel en los últimos 12 años. La riqueza de Lázaro Báez solamente se explica con esa complicidad política. Después estará a desentrañar si era socio, si era testaferro, si era empleado, qué era, pero su fortuna no se explica si no es por las decisiones políticas del matrimonio Kirchner y una cantidad de funcionarios que respondieron a esa misma lógica de corrupción. Bien, está claro, es decir, lo encontrado en Santa Cruz corrobora esa operatoria de negocios. Corrobora exactamente un patrimonio que no se puede explicar si no es desde la corrupción. Digamos que el enriquecimiento patrimonial de Báez durante el gobierno del matrimonio Kirchner es, primero que nada, haber ganado todas las licitaciones. A suerte de cartelización se fue quedando con todas las empresas constructoras y ganó el 80% de las obras. Lo segundo son los sobreprecios. Se le pagaba a él 6 o 10 veces más o 15 veces más que lo que costaba aquello que se le había encomendado. Después está el aporte que nosotros hicimos en la causa, que son las facturas truchas, haber utilizado de empresas que no prestaban ningún servicio ni estaban en condiciones, una facturación apócrifa con la complicidad de la AFIP y del señor Echegaray como jefe de la AFIP. Y el cuarto punto del enriquecimiento, facturas truchas, son más de 190 millones de pesos, lo que le significó eso a Báez. Y después está el tema del fideicomiso financiero del Banco Nación, que también le permitió a él ahí un manejo de plata, cobraba ahí por anticipado los certificados de obra, obras que ni siquiera terminaba. Ahora,
Todo esto, la FIP, la UIF, el Banco Nación, que le daban todas estas concesiones, más las obras públicas, más vialidad, no podía ser de otra manera que no fuera con la decisión de quienes gobernaban. Y hay un dato que creo que es importante, que es la sociedad comprobada absolutamente en las dos causas, Otesur y sobre todo en esta última los sauces que yo presenté, que había o que hay entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez. Cristina Kirchner tomaba la decisión y le daban las obras públicas y él ganaba con esos millones que le devolvía con el formato alquiler de inmuebles. ¿Le sorprendió algo de lo que declaró Leonardo Fariña en el reportaje que le hizo Carlos Pani el otro día aquí? Yo trato de no sobredimensionar el relato o la declaración de una persona que, digamos, es un ladronzuelo, un delincuente, todo eso. Me preocupa a veces cuando se hace de una declaración de este hombre una novela, digamos, casi farandulesca en muchos aspectos. El juez será quien determine al final de esa investigación cuánto de útil tuvo la declaración de Fariña para el progreso de la investigación. Hoy todavía es pronto. Fariña habla en un momento de los 100.000 millones y yo le digo, doctor Castro, no hay que ir a buscar 100.000 millones. Con los 100 millones solo, saquémosle los 1.000 que están comprobados en la causa, los delitos están. El delito no se comete con los miles ni se agrava el delito porque sean miles. Los delitos están porque se cometieron y están todos comprobados con documentación en las causas que los jueces tienen a la vista. A mí de lo que más me impactó, y yo coincido, obviamente es uno de los delincuentes de este delito, ¿no? Cuando dijo, la mano que espera no va a llegar. Sí, claro, bueno, y muchos esperaban también que Lázaro Báez hablara en estos días y demás, y yo no creo que eso vaya a ocurrir, ni él los va a traicionar, ni lo van a ayudar tampoco. Yo creo que hay que esperar a esta altura que sean los jueces los que terminen hablando, insisto, con los elementos que tienen, ¿eh? Lo valioso del allanamiento es esa cosa tan imponente de la riqueza de este hombre, sorprendió? ¿no? Tal vez hay más de lo que nosotros pensábamos o teníamos relevado que había. Hay más propiedades, hay propiedades más lujosas y propiedades lujosas sin uso, que es, digamos, el otro elemento del lavado. Ahora, insisto que ese paquete de causas, que son las que lleva el juez Casanelo, sirven para investigar una pata de la corrupción, que es el enriquecimiento del empresario. Después están las otras causas que están en manos de Rafecas, de Ercolini, hoy sobre todo, que son las que van a investigar la ilegalidad del enriquecimiento patrimonial de la familia. En un punto, hoy las investigaciones corren por cuerdas separadas, y está bien que así sea. En algún punto hace falta una mirada integral, porque necesariamente hay casi una proporcionalidad del enriquecimiento patrimonial de Báez con las transferencias que hacía a los Kirchner, el enriquecimiento patrimonial de los Kirchner, incluso medido en términos de que lo que le pagaban a través de la sociedad Los Sauces y ellos lo retiraban como adelanto de dividendos. Está Báez, están los Kirchner, ¿va a estar debido? Debería estar. Digamos que esa es una pregunta muy importante, yo misma me la hago, porque Debido está en todos los episodios de corrupción más importantes, más trascendentes de la Argentina. No es solamente la obra pública vial, que son las de Lázaro Báez, son las viviendas que decía recién de Joclender y de las Madres de Plaza de Mayo, es la importación del gas, los subsidios del petróleo, los subsidios del transporte, todo el área de comunicaciones, todo eso donde se han manejado miles de millones, pasaba todo por el Ministerio de Planificación de Debido. Sin embargo, parece no haber dejado las huellas en muchos lugares. Creo que los jueces van a tener que poner la mirada ahí, porque es un nombre que se repite en todos los negocios, pero sin embargo no aparece nunca en las investigaciones. El kirchnerismo habla de persecución política contra el presidente. No, de ninguna manera, por eso le insisto, revisando los papeles y la documentación es imposible. Además hay que tratar de no caer en esto, incluso cuando algunos tienen la tentación de descalificar al juez, ¿no? Y a mí me preocupan que dicen, lo hace Casanelo, bueno, lo dijo Báez hoy en su presentación, Casanelo lo hace para perseguir políticamente, lo hace para quitarle la mirada a Macri. La verdad es que si pensáramos
que eso es así, estaríamos diciendo que Báez es inocente, y Báez no es inocente. Entonces no hay por detrás del juez ninguna otra intencionalidad que no sea investigar lo que corresponde. No, lo que sí ocurrió un cambio de actitud del juez, ¿no? Este es también todo un mensaje, porque digamos, muchas de estas cosas usted ya las había aportado y demás, algunas se terminaron de conocer. Si los allanamientos hubieran sido hace un año y demás, toda esta información ya hubiera estado y la causa hubiera avanzado más. También, ¿no? Es cierto, a mí me pasa que muchas veces la gente en la calle me dice, ¿por qué ahora los jueces y antes claro, no? sí, Y yo le digo, pregunta. porque ustedes les están reclamando a los jueces lo que antes no les reclamaban. Pasaron muchos años hasta que la sociedad se despabiló de lo que estaba pasando y se decidió a reclamar. Ese video donde se ve de manera tan obscena a los que cuentan la plata, tuvo un impacto social muy grande. La gente como que necesitaba ver esa cosa tan grosera, y eso hizo que empezara a mirar a los jueces. Algunos cuentan que los jueces o las familias, las esposas de los jueces, antes andaban tranquilos haciendo las compras del supermercado. Ahora sus vecinos le dicen, che, decile a tu marido a ver si investiga. Entonces creo que esa presión social que hoy existe y no existía hace unos años atrás es lo que nos está abriendo, digamos, el curso de esta investigación. ¿Usted entiende que esto será una bisagra para lo que ha sido hasta ahora, en los 32 años de democracia, lamentablemente, este patrón de corrupción tan extendido, en muchos, no en todos, por supuesto, afortunadamente, pero en muchos de los políticos que han llegado a posiciones de poder en la Argentina? Sí, yo siento que sí, me parece que es bueno. Creo que es la gran oportunidad, el gran desafío es empezar a mostrar que podemos hacer política de una manera distinta. No es cierto que para hacer política se necesite robar. No es cierto que todos los políticos sean delincuentes. Ahora, este es el momento de demostrarlo, pero también es el momento para que la propia sociedad se haga cargo de un cambio ético y cultural que necesita la Argentina. No somos solamente los políticos, es la sociedad la que tiene que hacerlo. Dos preguntas más frente a esto, ¿no? Porque representa la posibilidad de un cambio, es decir, un país sin corrupción es un país mejor, ¿no es cierto? Con claro todas que estas sí. Cosas. No es neutra la corrupción. Claro. Uno no puede pensar un modelo de desarrollo de la Argentina con instituciones y organizaciones pero tan corrompidas. Pues además todo esto después se traduce en nuestra calidad, en nuestra condición de vida. Nosotros hemos planteado muchas veces el enorme flagelo de la droga. El aumento de la droga, del narcotráfico en nuestro país, va directamente de la mano de las estructuras corruptas y de los funcionarios corruptos, que debiendo controlar no controlaban, ¿no? Me refiero a eso, que es tal vez uno de los problemas más sensibles para nosotros como padres, como miembros de una comunidad, ¿no? ¿Por qué cree usted que hasta lo que ha ocurrido aquí, muchos corruptos han sido los que han sido votados de una manera contundente y han dado la idea de gobernabilidad que gente decente como usted y otros no han llegado a transmitir a la sociedad, o la sociedad no lo ha entendido así? A ver, por supuesto que no soy yo quien debería contestar a estas cuestiones. Creo que en la última oportunidad hubo un contexto político y social que condicionó en gran medida la decisión de la gente. Y yo, que me he visto entrampada en esa lógica de la polarización que definió la propia sociedad, tengo que reconocer, bueno, la gente puso entre sus prioridades que los que estaban, no correr el riesgo de que los que estaban pudieran quedarse, ¿no? Entonces yo respeto esa decisión. Creo que lo importante es mirar la corrupción no solamente como un fenómeno que hay que investigar hacia atrás, sino sobre todo cuántas son las cosas que estamos dispuestos a hacer hacia adelante. No solo con respecto a este gobierno. Este gobierno tiene la obligación enorme de cambiar las estructuras, los marcos regulatorios, los organismos de control, para que ni este ni los que puedan venir en el futuro puedan volver a cometer los delitos que se han cometido en el pasado. Diputada Stolbizer, muchas gracias. Gracias a usted.